Este video es un segundo intento de explicar la utilización de la integración por partes para determinado tipo de ejemplos. Bueno, empezamos con esta escena. La imagen de precisamente la fórmula de la integración por partes. Como ustedes podrán notar, ¿sí? La imagen les está marcando, ¿sí?, la fórmula. Observen, la fórmula es de la integración por partes. Es la integral de u diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Y una nota importante aquí que está en el video es la siguiente, ¿verdad? Se menciona que tal expresión, o sea, esta expresión de la integral u diferencial de b igual a v menos b diferencial, menos la integral de b diferencial de u, dice que se puede aprender con esta frase, ¿verdad? Y aquí la especificamos. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Aunque la frase resulta ser un poco cómica y fuera de lugar, puede ser una medida para que ustedes se aprendan esta fórmula. Y claro, lo único que tienen que hacer en ese caso también pues es aprenderse en qué parte de esa frase irían los símbolos de integral. Y asociado algunas de las palabras con las literales de la misma fórmula. Bueno, entonces un día vi una vaca vestida de uniforme. Esa es la frase que podrían aprenderse. Bueno, ahora, ¿qué tipo de integrales se pueden resolver utilizando esta expresión? Bueno, una de las expresiones, bueno, de los ejercicios de integración que se podrían resolver es, fíjense, considerando nada más aparentemente una sola función dentro del integrando, por ejemplo, logaritmo natural de x, aquí con su diferencial, y aquí tenemos secante cúbica de x diferencial de x, o sea, la integral secante cúbica de x diferencial de x y la integral de seno cuadrado de x diferencial de x. Estas aparentemente son expresiones en donde solamente aparece una función con una diferencial. Entonces, ahora bien, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nada más lo menciono. Aquí u diferencial de b se refiere al hecho de que esta es una función y aquí tenemos la diferencial de una función totalmente diferente a la función u. Entonces, en algunas ocasiones nosotros podemos observar que en el integrando aquí pueden aparecer expresiones como parte de la diferencial de b, pues pueden aparecer dos reglas de correspondencia, ¿sí? Entonces, aquí por eso les decía yo, nada más está el logaritmo, pero bueno, aquí nosotros tenemos una secante, la integral de la secante cúbica. Aquí ya podemos nosotros ver que esta secante cúbica algebraicamente se puede descomponer en secante de x por secante cuadrada. Entonces aquí ya observamos que hay, por decir algo, dos reglas de correspondencia. La secante de x sería una regla y la secante cuadrada de x sería otra. Aquí tenemos el seno cuadrado de x, que se puede descomponer en seno de x por seno de x. Como ven ustedes, ya hay dos reglas de correspondencia también. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Aquí en la integral del logaritmo natural de x, nosotros vamos a observar, compañeros, que podemos considerar, fíjense, podemos considerar el logaritmo natural de x como u.
y la de x como la diferencial de b. Aquí podemos considerar, ¿sí?, la secante de x como la función u, y aquí todo esto secante cuadrada de x, diferencial de x, como la diferencial de b. Aquí el seno de x, cuando se descompuso en dos reglas de correspondencia, el seno de x va a ser la u y el otro seno de x va a ser la diferencial de b. ¿Sí? Ahora bien, nosotros nada más quiero comentar lo siguiente. En sí una diferencial, para hablar de esta expresión aquí, la diferencial de b hay que recordar lo siguiente, por ejemplo aquí en esta expresión. U diferencial de b. ¿A qué se refiere esta diferencial de b? Se está refiriendo al hecho de que podríamos tener la derivada de una función multiplicada por una diferencial de x aquí, o la diferencial de la variable independiente según el tipo de función. Vean ustedes cómo esta diferencial de b, en este caso es diferencial de b, pero vean de aquí, de esta pequeña expresión, cómo se sacan las diferenciales. Si yo tengo la derivada de u con respecto a x, le voy a llamar u', la diferencial de u va a ser igual a la derivada por la de x. Entonces, cuando yo tengo aquí una diferencial de b, quiere decir que aquí yo voy a tener la derivada de b por una diferencial de x o la diferencial de la variable independiente, dependiendo qué tipo de variable independiente se tenga. Entonces, precisamente esta parte es algo muy, muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, compañeros, vamos a ver cómo es que se está resolviendo, compañeros, cómo se está resolviendo el ejercicio número 1. ¿Cuál ejercicio? Bueno, pues el ejercicio en el cual aparece el logaritmo natural. ¿Sí? Ahí está. Entonces nosotros observamos, ¿sí? Aquí observen, ¿sí? Tenemos el logaritmo natural de x. Este logaritmo natural, la integral del logaritmo natural de x, ¿cómo se va a resolver? Se va a resolver primero considerando que u, ¿sí? Aquí está, u es el logaritmo natural y diferencial de b es quien es la diferencial de x, ¿sí? Aquí está. Entonces, obviamente nosotros necesitamos la diferencial de u y ya lo acabamos de ver. Esta u, si es logaritmo natural de x, la diferencial va a ser su derivada de esto por la de x. Eso es lo que va a ser. Pero, ¿por qué necesitamos la diferencial de u? La necesitamos porque aquí en las fórmulas tenemos la u y si ustedes se fijan, aquí en esta integral aparece la diferencial de u. Entonces tenemos que identificar cuál es la u y luego su diferencial para ponerla aquí. ¿Sí? Ahora bien, aquí nosotros necesitamos, compañeros, como les decía yo, tenemos esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí que nos dice, el logaritmo natural de x, ya lo dije, va a ser la u, la diferencial de u, 1 sobre x de x, la diferencial de b va a ser este de x. Entonces, fíjense, para obtener la b, se integra este término. Nosotros sabemos que la integral de la diferencial de b es b, ¿sí? Aquí está. Integramos esto y nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces, la integral de la diferencial de x, ¿quién es? Pues es x, ¿sí? Y entonces ya tenemos lo siguiente, ¿sí? El logaritmo natural de x diferencial de x es u por b. Aquí esta es la u
y la b es x, menos la integral de b. ¿Quién es b? Pues b es x, aquí está, por la diferencial de u, que ya la habíamos calculado. Cuando hacemos esto, de acuerdo a nuestra fórmula, nosotros vamos a tener que hacer simplificaciones algebraicas. Esta x la voy a poner al principio del logaritmo natural de x, y aquí está, ya aparece. Esta operación, ¿sí? Esta x con x se van a eliminar. Bueno, es x sobre x vale 1. Me va a quedar 1 por dx, pues nos va a quedar dx, que es lo que aparece. Bueno, aquí se hizo la eliminación y ya aquí me queda, vean, dx. Entonces, esta es el resultado de x, logaritmo natural de x, o sea, lo mismo, menos dx. Ahora esta integral ya sabemos qué valor tiene. Es x simplemente. Ahí está, x. Entonces ya finalmente encontramos que el logaritmo natural de x es igual a x por logaritmo natural de x menos x más c. Esta es la solución de ¿quién? De esta integral. ¿Sí? En donde, como les decía yo, bueno, sí, realmente nada más hay una regla de correspondencia de una función y su diferencial. ¿Sí? Obviamente esta expresión se puede ir directamente a las fórmulas inmediatas y decir el logaritmo natural de x, ¿verdad? Es tal fórmula y se aplica. ¿Sí? Obviamente, bueno, esto es un ejercicio en donde se comprueba nada más la utilización de la expresión para el método de integración por partes. ¿Sí? Bueno, aquí voy a dar por terminado este video y enseguida vamos a ver otro ejercicio que permita ver la utilización de esta metodología, pero ahora con dos reglas de correspondencia, ¿sí? Como es el caso, ¿sí? Bueno, aunque este es un solo ejemplo, secante cúbica de x diferencial de x, ¿sí? Aquí se ponen al final dos reglas de correspondencia, ¿sí? Entonces, en un momento más vemos otro video resolviendo este ejercicio. Bueno, por lo pronto, espero que esta explicación les sea de utilidad. Muchas gracias.